Ya vimos entonces cómo implementar la inserción de un nuevo elemento en la lista, una inserción al principio. Vamos a ver ahora en este video cuál es la complejidad temporal, es decir, cuál es el peor tiempo que nos va a llevar a hacer esa operación, qué tan costoso es en tiempo hacer esa operación en el peor caso. Y para ello pues vamos a usar lo que ya hemos visto en videos anteriores sobre cómo calcular la complejidad, el tiempo de un programa. Vimos en otros videos cómo calcular a manita esos tiempos. Después les mostré cómo simplificar esos cálculos usando la notación no. Y en general lo que se acostumbra es que se usa ya directamente la notación no, como les mostré en otros ejemplos, para calcular los tiempos. Es lo que voy a hacer aquí. Entonces, fíjense que aquí estamos haciendo entonces una operación básica, que es reservar espacio en memoria. Y aquí estamos haciendo una asignación, estamos accediendo a una variable y le estamos asignando valores. Estas dos operaciones en general son lo que se conoce como operaciones básicas. Ya hemos hablado varias veces de esas operaciones básicas en otros videos. Y acuérdense que esas operaciones en general decimos que son constantes, o en términos de la notación no, decimos que son de tiempo o de 1, tiempo constante. Luego, para analizar cuánto se tarda este código, tenemos este if, ¿ok? Acuérdense que el tiempo de un if, en notación no, es básicamente bueno, siendo como un poco más específico, sin todavía usarlo de la notación no, pero básicamente es el máximo del tiempo de su bloque 1 y su bloque 2, el bloque del else. ¿Sí? Entonces, si llamamos a esto eh, el tiempo del bloque 1, y si a este lo llamamos todo esto de aquí el tiempo del else, pues lo que hacemos es que determinamos cuánto se va a tardar estos dos tiempos y tomamos el máximo. Y ese es el tiempo que vamos a tomar para este if, para todo este if que está aquí. Fíjense entonces que pues el tiempo del bloque 1 es básicamente asignar una variable a otra variable y luego asignarle a esta variable siguiente el valor de null. Ambas son operaciones constantes, entonces todo esto lleva un tiempo o de 1, ¿sí? Y este tiempo del else, pues también, si se fijan, estamos haciendo otra vez una asignación de variables, luego más asignaciones, todo esto son operaciones básicas. Entonces todo esto también va a llevar un tiempo constante, un tiempo de 1. El máximo de cualquiera de estos dos es lo mismo, es un tiempo constante, entonces el tiempo de este if va a ser el máximo de O de 1. A veces me, a veces me equivoco aquí cuando escribo. Disculpen si mi letra a veces es un poco fea. Ya estoy tratando de mejorar un poco más esta caligrafía. Pero bueno, entonces el tiempo de este if va a ser el máximo de estos dos. Y pues ese tiempo ya vimos que son iguales estos dos, entonces va a ser un tiempo constante o de 1. Estas comparaciones se hacen también, para que no se les olvide, se hacen usando la tabla de comparaciones de órdenes que vimos. ¿Se acuerdan que les hice una tablita y les puse una flechita que decía este n es menor que n cuadrada y es menor que n a la cuarta y es menor que 2 a la n y esto es mucho menor que 1 y teníamos esto de aquí, una tablita en la que les iba diciendo que este orden es menor que este orden y así sucesivamente, que era en orden creciente. Entonces, estas comparaciones que hice aquí se hacen tomando en cuenta esta tablita. Entonces, el orden 1 es lo mismo, entonces por ello me quedé con este constante. Y pues ya aquí al final tenemos esta otra operación que también es una suma y una asignación, todo esto es un tiempo constante. Y entonces en total, pues ya nuestro tiempo lo voy a poner por acá arriba. El tiempo de insertar, el tiempo de esta función es O de 1 más otra vez O de 1, que sería el tiempo del if. Este es el tiempo del if. Más esta otra instrucción que estaba por aquí abajo, que es O de 1. Y pues todo al final, por las reglas de la notación, ¿no? Cuando suman todo esto de acuerdo a las reglas y lo simplifican, pues sigue quedando O de 1. Esto quedó medio feo, déjenlo deshago. Bueno, vamos a borrarlo aquí.
Y este es el tiempo que nos lleva a hacer una inserción de un nodo al principio. El código que tendrían en caso de que si en lugar de insertar al principio, insertan al final, es prácticamente el mismo, nada más que hay que cambiar, en lugar de usar una cabeza usan una cola y hay que tener ahí en cuenta unos cuantos detallitos, pero en general también les puedo adelantar que si hacen el análisis de ese código les va a quedar un tiempo constante. Y esto es justamente lo que se resume en las diapositivas que les mostraba al principio. Déjenme borrar esto para no confundirlos. En esta tablita, estas diapositivas de esta tablita, es lo que les comentaba, que insertar un elemento al principio o al final es algo que lleva un tiempo constante. ¿Ok? Entonces espero que esto ya empiecen a hacerles ver qué implicaciones hay entre las estructuras de datos que estamos viendo, el cómo las implementamos y el qué tanto tiempo lleva en estas estructuras ejecutar ciertas operaciones. Como veremos más adelante en el curso, hay ciertas estructuras que son más eficientes en ciertas operaciones y ganan en ciertas operaciones, pero pierden en tiempo en otras operaciones. En particular, en el ejemplo, en este caso, en nuestras listas enlazadas, algo que tienen muy positivo es que insertar elementos al principio o al final es algo que pueden hacer muy rápido, pueden hacer en tiempo constante. ¿Okay? Eso es algo muy positivo que tienen las listas enlazadas comparadas con otras estructuras de datos.